Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Miren estas bellezas de macetas. Hace mucho tiempo que lo hicimos, pero pues al fin encontré qué plantitas poner y pues dije, vamos a trasplantar de una vez. Tenemos esta bebecita por acá, tenemos esta otra que ya no aguanta la maceta, necesita agua también. Como pueden apreciar, sus hojas están dobladitas, es porque necesita agua. Después tenemos esta otra que pues hace un momento me di cuenta que tiene cochinilla. La vamos a estar sacando tierra y todo de esta señorita que tiene varias cochinillas algodonosas por ahí. Así que vamos a empezar, y voy a empezar con este palito. No sé por qué se me olvidó su nombre, pero pues es un palito según yo porque es blanquito. Ya tienen sus hoyos todas las macetas y vamos a empezar con esta. Aquí tenemos dos y vamos a dejar esta por este lado. La tierra está muy bien, no tiene bichos, no tiene nada, así que la voy a volver a utilizar. Pero vamos a poner el palito de costado porque pues como pueden apreciar es muy grande. Lo que estoy queriendo es romper esta bebecita que está aquí abajo, y creo que sí, porque se va a ver ahí doblada. Esta otra la vamos a poner acá y van a ser como unas pichiquitas o trabitas. Así que esta, como les dije, quería cortar y ya está, ya la hemos sacado. Así que vamos a empezar a rellenar. Parece una trabita muy bonita, un rosoncito, ¿no? Esta suculenta ahí. No se olviden siempre dar unos golpecitos para que la tierra se acomode. Esta la vamos a poner al costado, al otro lado, y volvemos a poner nuestra tierra por todos estos rincones, y al medio es donde quiero poner la más chiquitita que habíamos sacado. Pero ahora que la veo, pues está muy grande su palito. Tiene ya ella raíces y no sé, que estoy queriendo cortarla, y sí, la vamos a cortar. Miren, aquí tiene raíces, como les dije, pequeñitas. No sé si logran ver, ahí tal vez. Entonces la vamos a poner por acá. No sé si va a estar bien ahí, o la podemos poner por debajo de una de las grandes porque no me está convenciendo. Y la vamos a meter poco a poco, levantando un poquito. Ya que tiene raíces, se va a enraizar, bueno, se va a prender mucho más rápido. Y miren, así es como va quedando. La verdad me gusta esas tres bebecitas juntas ahí. Y continuamos poniendo más tierrita. Cuando apretamos la tierra pues se vuelve más poquita, y eso que no le aprieto tanto tampoco, pero igual cuando hacemos los golpes es donde se acomoda perfectamente la tierra. Así que no se olviden esos golpecitos suaves, no muy fuertes. Y miren, así es como va quedando esta dormilona preciosa. Esta nomás es la que mucho se me va. Ahí ya está trancadita y listo. Preciosa, ¿cierto? La segunda va a ser esta señorita que tiene piojos que tiene pulgón o cochinilla algodonosa. Y vamos a separar. Aquí tiene una bebecita, la vamos a dejar por un lado. Vamos a sacar toda la tierra. Esta tierra no nos sirve pero para nada. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar un pincel para poder sacar todas las cochinillas que están en todos los rinconcitos, para que después, cuando ya no haya sol y ya sea un poco oscuro, directamente le voy a poner el veneno. Hay un veneno que es un caserito, súper fácil de hacer, ya les voy a estar compartiendo. Eso me ayuda demasiado en estas plantas. Usé el alcohol, como vi muchas veces, pero pues no sé, a mí no me ha funcionado eso del alcohol, pero sí me han funcionado otras cosas. Ya les voy a estar compartiendo. Y por este lado, si se dan cuenta, hay varios. Por los rinconcitos tiene mucha cochinilla algodonosa. Como está arriba y yo soy tan chiquita, pues a veces no me doy cuenta, digamos, las veo de lejos y es como que qué linda estás creciendo, pero ya cuando la bajas y la ves de cerca, ahí es donde te das cuenta que tiene pues cochinilla algodonosa. Ahora sí, vamos a ponerle a su nuevo departamento. Es grandecita, parece un arbustito, un árbol, tiene pinta algo así, ¿no? Se ve bonita, solo que está muy desnuda. Es que se me ha caído y se soltaron muchísimas hojitas, pues por eso es que está así medio desnuda.
Si se acuerdan, la primera vez que les mostré esta planta estaba llenita, pero claro, estaba más chiquitita. Ahora ya está más grande, más y pues por esas razones que está desnuda, porque la hice caer. 2 veces se me ha caído y pues las hojas son muy sensibles, se van soltando como si nada, y por esas razones que está así. La bebecita la vamos a poner por este costado para que se llene. Quería separarla, pero mejor no, mejor que se quede ahí. Y vamos a seguir poniendo nuestra tierrita. Y no se olviden los golpecitos, ¿no? Para que se vaya acomodando muy bien. Ahora sí ha quedado. Le limpiamos la carita y miren esta belleza. Se ve hermosa, ¿no? Aquí tenemos las hojitas que se le van cayendo, miren. Ya tienen raíces, algunas ya tienen mini hojas, y la voy a acomodar por estos rincones donde está vacío para que se pueda prender y muy fácil pues lo vamos a llenar. Algunas tienen cochinilla también, así que por esas razones lo estoy sacando con el pincel para que no vayamos a poner nuevamente pues otra hojita con cochinilla. Como les dije, los guantes son muy grandes para mí y pues me está costando un poquito agarrar las cosas. Miren, demasiado grandes, y eso que está ya chiquitita. Continuaremos con este clavatún. Es muy pero muy bonita esta planta, estas rosetas son muy pero muy hermosas. La tierra está perfecta, así que voy a utilizar un poco de la tierra y la vamos a poner en esta macetita preciosa. Tiene hijitos por debajo como esta otra, miren, aquí tiene bebecitos, aquí tiene uno chiquitito, tiene 3 grandecitas, pero no las quiero separar, las voy a dejar así. No pasa nada si las dejamos bajo tierra. Algunas personas me decían que se les podría o sea, que se les va a podrir, ¿no? Pero pues a mí no, la verdad he corrido con la suerte, o no sé, que no se me han llegado a podrir. Las he enterrado a muchísimas así, y a lo que van creciendo pues van saliendo de la tierra, se van haciendo campito y se van saliendo. Así que por esas razones que yo muchas veces dejo las plantas bebecitas bajo tierra y pues salen como si nada después con el tiempo. Y ahí va quedando. Y miren, aquí ya las 3 juntitas se ven hermosas, ¿a poco no? Miren, ay, me encantan, la verdad, se ven súper hermosas. Aquí traigo esta charola que ya no utilizo, y pues aquí voy a poner las 3, ya que pues las 3 necesitan agua. Aquí es donde yo las dejo reposar hasta que ellas absorban muchísima agüita. Miren, voy poniendo poco a poco hasta que las macetas vayan a flotar, y ahí es donde voy a parar y voy a dejar de poner el agua para que no se me vaya a volcar y se me vayan a hinchar. Entonces las junto un poquito y aquí es donde las vamos a dejar un par de horas. Sí, a veces a las más chiquitas las dejo media hora, y pues a estas las dejo 2 horas, 3 horas, a veces hasta todo un día o toda la noche. Y les voy a poner perlita. Bueno, ya les estaba poniendo la perlita. Me gusta cómo queda la perlita, les hace dar ese toquecito brillante, no sé, el color blanco con ese verde pues resalta súper lindo, ¿no? También estoy apretando porque pues ya está mojado y estaban un rato aquí y pues ya están empezando a tomar agüita. Les voy a dejar una foto en la comunidad cuando ya estén gorditas, bonitas el día de mañana, porque pues ahorita van a estar un par de horas como les dije acá. A esta la veo un poco difícil de poner perlita, pero igual le vamos a poner. No importa si lo tapo las hojitas chiquititas que puse, porque como les dije igual van a salir a la luz, no pasa nada. Y así es como han quedado estas bellezas. Miren, esos son los platitos. Bueno, los platitos serían las tapas que han quedado súper bien para que el agua pueda chorrear ahí, miren.
La verdad me encantaron cómo han quedado. Creo que los he tenido muchísimo tiempo abandonaditas, pero ya se van a poner súper hermosas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más y nos vemos a la próxima. Les voy a dejar una fotito en la comunidad cuando esta señorita ya esté más gordita, esta que está acá, y pues estas otras también, porque ya absorbieron muchísima agua y para mañana ya van a estar mucho más gorditas. Se me cuidan muchísimo, preciosuras, y nos vemos muy pronto en otro video. Chao.